Buenas a todos, hoy vamos a hablar de los planes de guerra. Terminar la campaña de Lord of Hatred es solo el principio. La verdadera pregunta que nos hacemos todos los que amamos Santuario es: ¿qué nos espera después? Hoy vamos a analizar la nueva mecánica de Endgame de Diablo 4, los planes de guerra. Un sistema que llegó para cambiar la forma en la que organizamos nuestra rutina de farmeo diario. Vamos a repasar cómo funciona, qué herencia tiene de entregas anteriores y si realmente logra mantener fresco el juego para los jugadores más dedicados. Como primer dato clave, recordad que esta mecánica se va a habilitar inmediatamente después de que completes la historia principal de la expansión Lord of Hatred o Señor del Odio. A partir de ahí, el mapa se transforma por completo. Para utilizar los planes de guerra hay que ir a la región de Phobos, en la ciudad de Tamis, localizar a Tirael y ahí se empieza a construir el plan de guerra. Si sos de los que pasaron cientos de horas en Diablo 3, este sistema te va a resultar familiar desde el primer segundo. Y eso es una gran noticia. Blizzard tomó una de las mejores ideas de la franquicia, el modo aventura de Diablo 3. Volvemos a tener esa estructura de mapa abierto donde podemos encarar diferentes objetivos y contratos en el orden que nosotros prefiramos. No hay un camino único ni obligatorio, pero lo interesante es cómo evolucionó este concepto para adaptarse a las necesidades actuales de Diablo 4. Ya no se trata solo de repetir una ruta fija para conseguir una lista de recompensas. La gran ventaja de los planes de guerra es la libertad de elección. El juego te premia por explorar y por decidir qué actividad se adapta mejor a lo que tu personaje necesita en cada momento, logrando que el mapa post campaña se sienta vivo y con un propósito claro. Pero el verdadero punto fuerte de esta mecánica, y lo que me sorprendió de forma muy positiva, es la capacidad de personalización. Por primera vez, el jugador tiene el control sobre las reglas del juego. Ahora, las actividades clásicas que ya conocemos, como las mareas infernales, los calabozos de pasadilla, el foso, la ciudad perjurada, los susurros, se pueden modificar antes de empezar. Podés elegir alterar el comportamiento de los monstruos o añadir nuevos desafíos específicos en el entorno. Esto introduce una dinámica de riesgo y recompensa bien lograda. Si decidís hacer el calabozo más complejo, añadiendo estas variables, el juego te lo recompensa con una mejora en la calidad del botín o en la cantidad de materiales. Lo mejor de todo es que rompe con la monotonía del farmeo tradicional. Al poder alterar la experiencia de juego de cada calabozo o zona de conflicto, cada sesión se siente diferente. Te obliga a estar atento a las mecánicas y adaptar tu build a las condiciones que vos mismo elegiste. Ahora bien, como todo sistema nuevo, los planes de guerra también tienen margen de mejora. El principal desafío que enfrenta la mecánica en este momento es el balanceo de los modificadores. Hay combinaciones particulares que generan picos de dificultad más altos donde el daño de los enemigos se escala de una manera que puede llegar a frustrar si no tienes un equipo bueno. Es un apartado donde seguramente veamos ajustes en los próximos parches. Otro punto a tener en cuenta es la gestión de los recursos para activar los planes superiores. En los niveles más avanzados del endgame, el juego se vuelve bastante exigente con la cantidad de materiales requeridos, lo que puede ralentizar un poco el progreso si no planificas bien tus sesiones de juego. Para los jugadores que prefieren una experiencia más directa y sin tanta gestión de menú o estadísticas, el sistema puede requerir un periodo de adaptación
para entender qué combinaciones son las más eficientes. Para ayudarte a sacar el máximo provecho de este sistema, desde el principio te quiero compartir un par de recomendaciones que me dieron excelentes resultados. La primera de ellas es avanzar de forma gradual. No busques activar los modificadores más difíciles de entrada solo por el botín. Es mucho más eficiente priorizar aquellos que aumentan la densidad de los monstruos. Esto te va a garantizar un flujo constante de experiencia y oro con un nivel de riesgo totalmente controlado. La segunda recomendación es la sincronización de objetivos. Intenta seleccionar planes de guerra que coincidan en la misma región geográfica o que compartan tipos de enemigos. De esta manera, vas a optimizar tu tiempo de juego completando varios desafíos en una sola salida. En conclusión, los planes de guerra representan una evolución muy acertada para el endgame de Diablo 4. Recuperar la esencia del modo aventura de Diablo 3 e integrarle un sistema de personalización moderno le da una frescura que el juego necesitaba. Aunque quedan detalles de balanceo por pulir en los niveles más altos, es una mecánica sólida, divertida, escalable y que respeta el tiempo del jugador al ofrecer total libertad. Si este análisis te ayudó a planificar tu estrategia en Santuario, te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo guías con toda la comunidad. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Qué te parece este nuevo enfoque para el endgame? Te leo en los comentarios. Que tengan excelentes rutas de farmeo y nos vemos hasta el próximo video. Saludos para todos.